El 28 de febrero de 2026, misiles caen sobre ciudades iraníes. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque coordinado que parece salido de la nada. Los titulares hablan de una guerra que empezó esa madrugada. Pero eso es mentira. Lo que estalló en febrero llevaba 16 años gestándose en la sombra: sabotajes informáticos, científicos asesinados en plena calle, archivos robados de bóvedas secretas en Teherán. La guerra abierta no fue el principio. Fue solo el momento en que dejaron de esconderla. Para entender por qué dos países decidieron bombardear un tercero en 2026, hay que retroceder mucho más atrás de lo que crees. Todo gira en torno a una obsesión: el programa nuclear de Irán. Desde los años 2000, Teherán enriquece uranio en instalaciones subterráneas, oficialmente para generar energía. Israel nunca se lo creyó. Para su gobierno, cada centrifugadora iraní es un paso hacia una bomba atómica apuntando directamente a su territorio. Estados Unidos comparte la sospecha, aunque durante años prefirió la vía diplomática: sanciones, acuerdos, inspecciones. Irán, por su parte, insiste en su derecho a la energía nuclear civil y acusa a sus enemigos de querer asfixiar su desarrollo. Ese choque de relatos irreconciliables es el combustible de todo lo que viene después. En 2010, algo extraño empieza a pasar en la planta de Natanz, el corazón del enriquecimiento iraní. Las centrifugadoras giran fuera de control y se destruyen solas, sin explicación aparente. La causa es un virus informático bautizado como Stuxnet, diseñado con una precisión quirúrgica para infiltrarse en sistemas industriales que ni siquiera están conectados a Internet. Cientos de centrifugadoras quedan inutilizadas. Nadie reivindica el ataque, pero los expertos coinciden: solo un Estado con recursos enormes pudo crearlo. Es el primer golpe visible de lo que se convertirá en una guerra encubierta librada con código, espías y sicarios, no con ejércitos. Entre 2010 y 2012, al menos 5 científicos nucleares iraníes mueren asesinados en las calles de Teherán. El primero, un profesor de física, muere por una bomba adosada a su motocicleta. Los siguientes caen por disparos de motociclistas que colocan explosivos imantados en sus coches y desaparecen entre el tráfico. Irán acusa directamente al Mossad, el servicio secreto israelí, de ejecutar una campaña sistemática para descabezar su programa nuclear eliminando a sus mentes más valiosas. Israel nunca confirma ni desmiente oficialmente. El mensaje, sin embargo, llega claro a Teherán: trabajar en el programa nuclear iraní se ha vuelto mortalmente peligroso. Detrás de estos golpes hay algo más silencioso: una red de agentes locales reclutada dentro del propio Irán. No son espías israelíes infiltrados, sino iraníes reales, algunos comprados con dinero, otros movidos por el rechazo al régimen de los ayatolás. Conducen vehículos, vigilan objetivos, colocan explosivos y desaparecen en su propio país sin levantar sospechas. Esta infraestructura humana, construida durante años, convierte a Irán en lo que un analista describió como un auténtico patio de recreo para el Mossad. Sin ella, ninguna de las operaciones espectaculares que vienen a continuación habría sido posible. La operación más audaz llega en enero de 2018. Menos de 2 docenas de agentes del Mossad se infiltran en un almacén de un barrio del sur de Teherán durante una sola noche. Dentro guardan 100.000 documentos, los archivos secretos del programa nuclear militar iraní, conocido como Proyecto Ahmad. Los agentes cargan cajas fuertes, papeles y discos duros, y cruzan la frontera sin ser detectados. 3 meses después, el primer ministro israelí presenta parte de ese material en una rueda de prensa televisada en inglés, ante las cámaras de todo el mundo. Es una humillación calculada, demostrar que ningún secreto iraní está a salvo. En 2020, una explosión misteriosa destruye buena parte de la fábrica de centrifugadoras de Natanz, retrasando meses el programa de enriquecimiento. Un año después, en 2021, un segundo sabotaje apaga el suministro eléctrico y daña las centrifugadoras subterráneas más protegidas de la instalación. Irán culpa de nuevo a Israel y jura venganza, pero apenas puede identificar cómo lograron penetrar unas defensas consideradas prácticamente inexpugnables. Cada explosión no solo destruye maquinaria, erosiona la confianza del régimen en su propia capacidad para protegerse, incluso en el corazón fortificado de su proyecto más sensible. El golpe simbólico definitivo llega en noviembre de 2020. Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear militar iraní,
Muere emboscado en una carretera cerca de Teherán, en un ataque atribuido a un arma controlada a distancia. Es el científico de mayor rango asesinado en una década de operaciones encubiertas. Con Fakhrizadeh caen no solo conocimientos técnicos irreemplazables, sino también la moral de todo un equipo que lleva años trabajando bajo amenaza constante. Irán promete una respuesta contundente. Pero durante años, esa respuesta se limita a palabras y algún ataque menor. La escalada real todavía tardará en llegar. Mientras tanto, la diplomacia intenta contener el desastre. Un acuerdo nuclear firmado en 2015 impone límites estrictos al enriquecimiento iraní a cambio de aliviar sanciones económicas. Pero el pacto se rompe en 2018, cuando Estados Unidos se retira unilateralmente y reimpone sanciones severas. Irán responde acelerando de nuevo su programa, superando los límites que había aceptado. Las negociaciones posteriores avanzan y retroceden durante años, sin nunca cerrar un nuevo acuerdo estable. Cada ronda fallida deja a ambos bandos más convencidos de que la solución diplomática no basta, y que tarde o temprano habrá que resolverlo por otra vía. A lo largo de 2025, la tensión sube sin freno. Irán se acerca cada vez más al umbral técnico necesario para fabricar un arma nuclear, según los servicios de inteligencia occidentales. Israel advierte públicamente que no permitirá que Teherán cruce esa línea, pase lo que pase. Estados Unidos, bajo presión de su aliado y sin resultados diplomáticos que mostrar, empieza a preparar opciones militares directas junto a Israel. Los sabotajes puntuales de la década anterior ya no parecen suficientes para frenar el avance iraní. El sabotaje selectivo, calculado para pasar casi desapercibido, está a punto de convertirse en algo mucho más visible y directo. Y entonces llega el 28 de febrero de 2026. Aviones estadounidenses e israelíes lanzan bombardeos coordinados contra instalaciones nucleares y militares, en varias ciudades iraníes. Ya no hay ambigüedad, ni operativos encubiertos que se puedan negar, es un ataque militar abierto, reconocido públicamente por ambos gobiernos. Irán responde con lanzamientos de misiles contra bases estadounidenses e israelíes en la región, confirmando que el conflicto ha cambiado de naturaleza para siempre. 16 años de guerra en las sombras desembocan, en cuestión de horas, en un enfrentamiento militar declarado entre tres países, con misiles cruzando fronteras a plena luz del día. 5 meses después, en julio de 2026, el conflicto sigue lejos de resolverse. Un dron iraní ataca un barco que navega por el estrecho de Hormuz sin autorización de Teherán, uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta, por donde circula una parte enorme del petróleo mundial. El tráfico de buques por el estrecho cae en picado desde los primeros días de julio, muy por debajo de la circulación habitual antes de la guerra. Cada incidente en esas aguas hace temblar los mercados energéticos globales, y demuestra lo fácil que resulta convertir un conflicto regional en una amenaza para toda la economía mundial. Estados Unidos responde con contundencia. En una sola semana de julio, sus fuerzas alcanzan alrededor de 140 objetivos militares iraníes en su tercera ronda de ataques consecutivos. Es un patrón que se repite con precisión casi mecánica, un incidente iraní en el Golfo, una respuesta aérea estadounidense inmediata contra objetivos en la costa. Washington insiste en que prefiere una solución diplomática y que no piensa desplegar tropas terrestres masivas sobre el terreno iraní. Pero al mismo tiempo, deja claro que estos ataques buscan que Irán rinda cuentas por sus acciones, en lo que un funcionario describe como un baile diplomático y militar simultáneo. Irán no se queda quieto. La Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo militar de élite del régimen, responde con misiles y enjambres de drones contra bases e intereses aliados de Estados Unidos repartidos por todo el Golfo Pérsico. Cada ronda de represalias eleva el riesgo de que un cálculo erróneo, un misil desviado o un barco equivocado, desencadene algo mucho mayor de lo que cualquiera de los tres gobiernos dice buscar. La región entera vive pendiente de cada ataque, sabiendo que la diferencia entre una escaramuza controlada y una guerra total puede depender de un solo error de cálculo. El precio de esta guerra se mide también en cifras económicas concretas. Antes del conflicto, unos 110 buques cruzaban diariamente el estrecho de Hormuz, la arteria por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Desde julio de 2026, esa cifra se desploma. Las navieras evitan la zona, los seguros marítimos se disparan, y el precio del crudo empieza a reflejar el nerviosismo global. Lo que empezó como sabotajes discretos contra centrifugadoras terminó afectando directamente el bolsillo de
consumidores a miles de kilómetros de Teherán, Tel Aviv o Washington, demostrando que ninguna guerra moderna permanece verdaderamente contenida. 16 años separan el primer virus informático en Natanz del último misil disparado esta semana sobre el Golfo Pérsico. En medio, asesinatos, archivos robados, explosiones y acuerdos rotos que nunca lograron cerrar la herida de fondo. Hoy, Estados Unidos habla de baile diplomático mientras sigue bombardeando. Irán promete respuestas mientras negocia en secreto. Nadie declaró oficialmente esta guerra el día que realmente empezó. Y quizás esa sea la lección más incómoda: las guerras del siglo XXI no siempre empiezan con un disparo. A veces empiezan con un virus, un científico asesinado, y nadie prestando atención.